Hola, buenas tardes. Soy Antoni, responsable de formación de Quellsoft Consultores. Esta tarde vamos a realizar la clase virtual sobre métodos mixtos dentro del taller de esta materia y vamos a estructurar el taller en estas 2 semanas. La primera semana es un poco más teórica y la semana que viene practicaremos en concreto con el programa MassQDA todos los desarrollos que tiene con respecto a los métodos mixtos, ¿de acuerdo? Ya tengo listas las diapositivas de las 2 semanas que os compartiré, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver la programación que tenemos prevista para esta semana, que son los métodos mixtos, ¿de acuerdo? Los diferentes diseños con métodos mixtos y el punto de integración metodológica, que es lo más destacado en métodos mixtos, como veremos seguidamente. Aquí tenéis un recordatorio de cómo acceder al sistema y sin más dilación, pues vamos a empezar a comentar pues también cómo acceder a la plataforma de formación donde tenéis los contenidos que hay que trabajar de modo autónomo durante estas 2 semanas. Y vamos a empezar viendo pues un poco qué son los métodos mixtos y cómo pueden ayudarnos en nuestra investigación, ¿de acuerdo? En general, se trataría de poder fundir en una misma investigación flujos metodológicos cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos de flujos metodológicos nos referimos al término que utiliza John Creswell, Methodological Strands. Strand, para que lo visualicéis de un modo gráfico, sería como las hebras que tienen una cuerda que se van enrollando y forman la cuerda, ¿no? Cada strand, cada flujo, sería lo que vamos a intentar desarrollar e integrar en un producto final que sea algo más que cada una de esas hebras por separado, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que la combinación de esos flujos metodológicos nos lleve a fortalezas metodológicas mucho más potentes que cada uno de ellos por separado. Qué interesante sería poder corroborar pues, cualitativamente un resultado estadístico o viceversa, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo sea el diseño de investigación. Ya directamente en un mismo estudio lo podemos corroborar, pues es un punto positivo, ¿de acuerdo? Y como habéis visto que he dejado para el punto final de mi intervención de esta tarde, la integración es clave en este proceso, cómo se integran ambos flujos metodológicos propuestos, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que comentar que la integración es importante dependiendo del diseño. Los autores proponen diferentes tipos de diseños. Dependiendo del autor o autores, pues vais a encontrar una tipología u otra. En este caso, en la que tenéis en pantalla y que vamos a desarrollar a continuación, pues sería la apuesta principalmente de John Creswell y Vicky Plano. Entonces podéis ver que tenemos dos tipos de diseños en métodos mixtos. Tenemos los más sencillos, más básicos, y los avanzados. Los avanzados son más sofisticados, pero siempre están formados por los diseños sencillos en diferentes combinaciones, ¿de acuerdo? Como podéis ver, tenemos 3 diseños básicos: el convergente, el explicativo secuencial, el exploratorio secuencial y luego 4 avanzados. Bien, son 4 los avanzados porque hasta hace 2 semanas eran 3, pero desde que ha salido la tercera edición del trabajo de John Creswell y Vicky Plano, pues han añadido el de estudio de casos, que es una variante particular muy interesante para todos aquellos investigadores que siguen este trabajo de estudio de casos y metaanálisis entre estudio de casos, ¿de acuerdo? Sería ver cómo se integra. Pues bien, estos diseños que os estoy comentando son los que vamos a desarrollar un poquito en los próximos minutos, os los voy a ir mostrando. Soy consciente de que en la documentación que tenéis ya están mucho más ampliamente desarrollados, pero bueno, por hacer una presentación del taller
y presentaros pues estos tipos de diseños y finalizaremos con la integración, comentando los diferentes momentos de integración que pueden haber en métodos mixtos. Y también os he preparado una última diapositiva con un ejemplo que en este caso estamos haciendo. Es un estudio longitudinal promovido por la Diputación de Alicante, en el que estamos nosotros participando. Pues vais a ver cómo nos estamos pues intentando aclarar con esos flujos metodológicos que evidentemente pues hacen un poco más sofisticado, más complejo un análisis convencional, bien sea cualitativo o cualitativo, ¿de acuerdo? Bien, recordaros que en cualquier momento estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier cosa que no entendáis, bien por el chat o bien por los micrófonos. Podéis abriros los micrófonos, el vídeo, sin problema. Bien, aquí os he representado los 6 diseños clásicos. Faltaría introducir una representación del último, el que os comentaba del estudio de casos, pero de verdad os digo que ya no me cabían más dibujos en la diapositiva, por tanto, he preferido dejarle una diapositiva propia a este diseño novedoso que se ha desarrollado recientemente y lo veremos pues seguidamente cuando repasemos los 7 diseños propiamente. Tenéis que saber que el diseño convergente en métodos mixtos, el que tenéis arriba del todo al principio, es el más utilizado y el ejemplo pues es el típico caso de un cuestionario que tenga preguntas abiertas y cerradas. Ahí está integrado ambos flujos metodológicos, el cualitativo y el cuantitativo. Los datos se recogen al mismo tiempo, se comparan, se relacionan y se interpretan, ¿de acuerdo? Ese sería el convergente, el que tenéis en la pantalla en la parte superior izquierda. El explicativo secuencial es un diseño que empieza con una parte cuantitativa, con un cuestionario, y a partir de ahí pues desarrolla una parte cualitativa en la que se hacen, por ejemplo, entrevistas. Entonces, ese cuestionario nos va a servir para obtener perfiles de participantes para las entrevistas, determinados temas cualitativos que se explorarán en las entrevistas, etcétera, etcétera. Finalmente, se produce una integración conjunta de ambos flujos metodológicos. Pensad que cada vez que en estas diapositivas veis un cuadrado verde o un cuadrado azul, representando a un flujo metodológico concreto, por ejemplo, el cuantitativo o el cualitativo, pensad que cada cuadrado de esos implica un diseño, una recogida de datos y un análisis de datos, bien sea cualitativo o cuantitativo, ¿de acuerdo? Lo que intentamos representar de modo diferenciado es el momento de la integración que se produce al finalizar probablemente la recogida de los datos cualitativos y cuantitativos, ¿de acuerdo? Tenemos el explicativo secuencial, en que empezamos con ese cuestionario, luego tenemos el exploratorio secuencial, que empieza una parte cualitativa y sigue una cuantitativa, ¿de acuerdo? Es muy importante la parte que se haga primero y el peso que se le dé a cada flujo metodológico, ¿de acuerdo? Hay investigaciones en las que equipos de investigación más positivistas, más estadísticos, más cuantitativos, dan un papel más importante a su parte y solo hacen un papel exploratorio, confirmatorio a la parte cualitativa. Por el contrario, la cualitativa se aprovecha de la parte cuantitativa en muchas ocasiones para poder generalizar sus resultados, ¿de acuerdo? Tú haces un trabajo cualitativo con entrevistas, y además voy a decir con entrevistas a enfermeras, porque creo que todos los que estamos esta tarde bueno, menos yo, somos de ese campo, ¿de acuerdo? Entonces tú haces un trabajo cualitativo y a partir de ese trabajo podrías intentar generalizar tus resultados con un cuestionario que te permitiese dar soporte a la teorización que has conseguido con la parte cualitativa. Estos serían los 3 diseños básicos que vais a tener. O cualitativo y cuantitativo al mismo tiempo, convergente, o primero cuantitativo y luego cualitativo,
explicativo, y si es exploratorio es primero cualitativo y luego cuantitativo. A partir de ahí, las combinaciones y permutaciones son diversas, ¿de acuerdo? Podéis ver en la parte derecha, zona superior, cómo tenéis un diseño experimental o de intervención en el que se están haciendo unas mediciones pre-test y post-test, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo la parte cualitativa está interviniendo tanto en el pretest, antes del experimento, reclutando participantes, desarrollando intervenciones, desarrollando medidas. Durante el experimento, examina las experiencias de los participantes, modifica la intervención, ¿de acuerdo? Y luego, al finalizar, la parte cualitativa explicaría también, ayudaría a explicar esos resultados, ¿de acuerdo? Este sería como una parte cualitativa, pues interviene en este procedimiento antes, durante y después un diseño experimental. El marco transformativo, teórico o de participativo, justicia social, los autores le han ido cambiando el nombre a lo largo del desarrollo, intentando ver el mejor encaje en este modelo, ¿de acuerdo? Un marco transformativo, un marco de justicia social, lo único que lo diferencia y que lo hace especial es que lo estamos encuadrando dentro de un marco teórico. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es, si estamos haciendo estudios de género, esa corriente de feminismo, de igualdad, es lo que dota sentido teórico a todo el diseño metodológico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el trabajo que os comentaba previamente, que os voy a mostrar un esquema, pues ese trabajo está dentro de los estudios de igualdad de género a nivel de la provincia de Alicante, ¿de acuerdo? Entonces es importante todas las aproximaciones teóricas que tengan esto en cuenta. Entonces se enmarcaría dentro de esta tipología que estamos viendo. Finalmente tenéis un estudio, un diseño evaluativo en el que nosotros también tenemos una cadena, una secuencia, pero dentro también del objetivo de evaluar, ¿de acuerdo? Vamos a verlos ahora seguidamente con un poquito más de detalle y voy a comentaros un poco, pues, algunos consejos para cuándo hacer uno, cuándo hacer otro, para que vayamos, pues, un poco introduciéndonos en estas diferentes formas de enriquecer nuestras investigaciones que, como comentaría, pues, el propio John Creswell, pues, para que el 1 más 1 nos dé igual a 3 y no igual a 2, como se podría esperar, ¿de acuerdo? El objetivo es que el 1 más 1, cuantitativo o cualitativo, el resultado sea algo más que la suma de las partes. Bien, vamos a empezar con el diseño convergente. El diseño convergente, pues, intentamos en el mismo instrumento recoger toda la información. Entonces es un diseño mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Ambos flujos se perciben como similares, el cualitativo y el cuantitativo, ¿de acuerdo? Entonces se apuesta por ambas aproximaciones. Yo recuerdo el ejemplo clásico que tenemos en el curso de masculinidad, el curso online. Hicimos un cuestionario sobre formación online a alumnado, sobre qué habilidades, qué funciones debería tener el tutor que atiende la formación online, ¿de acuerdo? Entonces, los alumnos contestaban respecto a los problemas en el curso, las funciones, las habilidades, y estaba estructurado en 3 grandes bloques, cuantitativo y cualitativo. Para las funciones, habilidades y problemas había unas preguntas estadísticas, unas escalas de Likert para medirlo, y luego siempre se cerraba el bloque con una pregunta abierta. De esta forma se puede integrar adecuadamente la información, ¿de acuerdo? También es importante que se tenga experiencia en ambos flujos metodológicos, ¿de acuerdo? Tenemos que tenerlo claro, no podemos tener carencias en ambos, entonces no podemos primar más uno que otro, como en otros tipos de diseño, sino que en ambos tenemos que sentirnos cómodos a la hora de analizar
y entender la integración de los resultados de ambos flujos, ¿de acuerdo? Bien, este sería el diseño convergente, el diseño que tenemos a continuación sería el diseño secuencial explicativo, en el que empezamos con un cuestionario y a partir de ese cuestionario nosotros desarrollamos un trabajo cualitativo, un flujo metodológico cualitativo, ¿de acuerdo? Los investigadores, como podéis ver, están más orientados hacia la parte cuantitativa, ya se conocen las variables y los instrumentos que se van a utilizar para medir el tema, ¿de acuerdo? Los participantes de la primera parte van a estar disponibles para la segunda parte cualitativa, ¿de acuerdo? Los que salgan elegidos, que lógicamente no van a salir todos. Entonces, se necesita un diseño más asequible en el que se pueda ir por fases a lo largo del tiempo, realizando todas las partes. Nuevamente volvemos al ejemplo que os estaba comentando de la investigación de la Diputación de Alicante. En el año 2016 hicimos una parte de la investigación. En el año 2017 estamos haciendo otra parte de la investigación y está previsto que continuemos en el año 2018 porque hay financiación, hay medios, y están los diseños hechos, se están recogiendo los datos y está todo estructurado de esa forma, ¿de acuerdo? No había posibilidades, lógicamente, para hacerlo todo dentro del mismo año, dentro del mismo periodo. Se tuvo que ir escalonando y a la vista de los resultados, pues se va obteniendo financiación y se sigue trabajando con este diseño, ¿de acuerdo? Bien, otra de las particularidades de este diseño es que a partir del estudio estadístico se pueden diseñar nuevas preguntas, nuevas cuestiones, nuevos temas cualitativos que a priori no se pudieron contestar en la parte cuantitativa. Nosotros analizaríamos la parte estadística y veríamos que hay cosas que no quedan claras, que necesitan clarificación, se necesita profundizar cualitativamente. También sería una de las funciones. Y lógicamente, pues como antes comentábamos, se tiene disponibilidad temporal de poderlo realizar a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Bien, el diseño exploratorio secuencial, esta secuencia, empezaría por la parte cualitativa y se construiría una parte cuantitativa. También tenemos ejemplos en este sentido de diseños, en concreto en educación infantil en el País Vasco. Bueno, pues, primero hicimos las entrevistas y a partir de las entrevistas a las maestras y maestros, pues entonces ya se van diseñando los constructos teóricos que se desarrollarán en un cuestionario, ¿de acuerdo? Se está más orientado hacia la parte cualitativa y, como comentábamos, pues una de las particularidades o puntos de interés sería poder generalizar ese resultado cualitativo que se obtuvo en el caso concreto que os comentaba a partir de las entrevistas, ¿no? Tampoco se conocen a priori pues, esos constructos que se trabajarán en la parte cuantitativa. Por eso las entrevistas siempre se les puede dar un ancho, un margen para que emerjan inductivamente información. Aunque tengamos un marco conceptual deductivo, como las expertas o los expertos son las maestras y los maestros, eso te va a ayudar a enriquecer el tema cualitativo con un análisis más profundo y luego, lógicamente, los constructos teóricos del cuestionario y los ítems que lo van a medir, pues se enriquecerán, ¿de acuerdo? Disponemos de más tiempo para realizar en estas dos partes. Pensad siempre que cuando hay partes secuenciales es necesario tiempo, es un factor importante. En un único cuestionario en Google Forms convergente, pues podríais recoger la información y podríais trabajarla. Pero si es secuencial, siempre vais a tener esa limitación temporal y tenéis que pensar que vais a tener que hacer un flujo y a continuación vais a tener que hacer otro. No necesariamente a continuación el mes siguiente. Puede uno hacer un estudio un año y dejar pasar un tiempo mientras se va trabajando y elaborando todo para luego continuar. ¿De acuerdo? Bien, este sería el diseño exploratorio. Podéis ver toda esta información que tenéis. Os compartiré las diapositivas, lógicamente. Pero bueno, todo esto está extensamente desarrollado
en el material que tenéis en la plataforma y que os invito a visitar y a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a trabajar un poquito ahora a ver con más detalle el diseño experimental o de intervención. Es estudiar un problema llevando a cabo un experimento, una prueba de intervención, pero añadiendo procesos cualitativos al mismo tiempo que enriquezan ese diseño experimental y lo hagan mucho más sólido. Olga me comenta que no se me oye. Ahora sí. Yo no sé, nadie más había dicho nada. ¿Me podéis escuchar todos bien ahora? También te he perdido, Olga, al principio, antes de la clase, también te he perdido unos instantes. No sé si utilizáis wifi o cable de red, pero es fundamental utilizar cable de red para este tipo de conferencias, porque la calidad se necesita tener un poquito de calidad para que esté todo montado, ¿de acuerdo? De todas formas, estamos grabando la sesión y podréis volverlo a oír, porque yo estoy viendo que yo tengo todos los indicadores bien, en verde, está todo funcionándome bien. Bueno, voy a seguir comentando este diseño experimental en el que la característica, tú tienes un diseño experimental, pretest y posttest, lo que pasa que vas a hacer diferentes pruebas cualitativas, pues, por ejemplo, al principio para recoger los participantes, luego para preguntarles cuál ha sido su experiencia durante la intervención, ¿de acuerdo? ¿Qué emociones, qué sentimientos han experimentado mientras han estado haciendo la intervención? Y luego también para ayudar a explicar los resultados en la parte final, ¿de acuerdo? No es necesario añadir la parte cualitativa siempre antes, durante y después, sino que puede ser solamente al principio para seleccionar los participantes, durante la intervención para medir esas sensaciones y esas vivencias más profundas que la propia intervención cuantitativa no puede recoger, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? No es necesario que la parte cualitativa esté antes, durante y después, ¿de acuerdo? Estas serían las características. Bien, pues aquí, como os había prometido, tenéis el dibujo porque el dibujo sí que lo hice. Aunque saliera el libro hace 2 semanas, sí que os diría que me lo he leído, pero leerse este libro en 2 semanas es imposible, voy poco a poco. Pues bien, este es el nuevo diseño con estudio de casos que nos proponen los autores en este nuevo trabajo, ¿de acuerdo? Como podéis ver, está orientada pues al estudio de casos. Recordemos, para entender un estudio de casos, dos autores referentes, Stake y Yin. Stake sobre todo en el campo de la educación y Yin ya más generalista, muy utilizado pues desde el mundo empresarial, las finanzas, de todo, ¿de acuerdo? Pero estos son dos autores de referencia que nos van a, a proporcionar perspectivas idóneas para entender lo que es el estudio de casos, ¿de acuerdo? Pues bien, como podéis ver, hay una recogida y análisis de datos, tanto cuantitativa como cualitativa, porque entendemos que el caso se va a entender mucho mejor si tiene una parte cualitativa y cuantitativa. Vamos a poner el ejemplo de una empresa. Una empresa tiene claramente una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Por ejemplo, sus estadísticas de resultados, sus estadísticas de ventas, toda la documentación numérica, balances contables que utiliza, es una parte estadística. Y luego también tiene sus trabajadores, sus técnicos, sus directivos, sus accionistas. Se les pueden hacer grupos focales, entrevistas, pero claramente para entender una empresa, ese caso que sería la empresa, necesitamos recurrir a las estadísticas de absentismo, las estadísticas de ventas, las estadísticas de etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, para entender la empresa, necesitaríamos implementar esta información cuantitativa y cualitativa. Integraríamos los resultados de ambos flujos metodológicos, ¿de acuerdo?
y a partir de ahí pues iríamos sacando diferentes casos a partir de esa integración. Y lógicamente, como es habitual en estudio de casos, lo que vamos a proceder es haciendo un metaanálisis comparativo, una metamatriz comparativa de todos los casos para ver en unos diagramas las particularidades de cada uno de los casos que se han obtenido. ¿De acuerdo? Al respecto de las metamatrices, si necesitáis más documentación, pues recurriremos a los clásicos Miles y Huberman, que en su trabajo pues lo desarrollan de modo adecuado. Al mismo tiempo que también Steik y Yin hablan de cómo trazar estos diagramas integrativos que estructuren esos diferentes niveles de análisis que hay en un estudio de casos. Un estudio de casos, como bien sabéis, no se trataría simplemente de hacer la descripción densa de cada caso, sino encontrar las interrelaciones entre todos los casos, ¿de acuerdo? Respecto al fenómeno que se esté explorando, ¿de acuerdo? Bien, esto sería un poquito unas pinceladas de cómo sería el diseño con estudio de casos, ¿de acuerdo? Para que tengáis una idea de que ha sido recientemente incorporado y ya os digo que probablemente seáis una de las pocas personas en España que lo saben, ¿de acuerdo? Porque ya os digo que venía en el libro que salió el mes pasado, la nueva edición de Creswell y Vicky Plano. Bien, tenemos aquí el diseño participativo de justicia social, que como antes os comentaba, es estudiar un fenómeno, un problema, pero desde un marco, un punto de vista, de acuerdo, que enhebre todo el estudio mixto. Si estamos hablando de un problema de pobreza, un problema de violencia de género, de igualdad, una cuestión de coeducación. Hay unos componentes epistemológicos y ontológicos superiores al propio flujo metodológico. Entonces se tienen que considerar. En el mismo caso de la salud, del campo de las ciencias de la salud, también ocurriría con las prevenciones éticas, deontológicas, habrían siempre una serie de cuestiones a tener en cuenta que estarían un poco por encima del diseño metodológico que nosotros estuviéramos manejando, ¿de acuerdo? Entonces, todas las decisiones que impliquen esos flujos metodológicos, pues se tomarían en cuenta dentro de ese contexto teórico, ¿de acuerdo? Si queréis, me ha venido ahora a la cabeza, en febrero, en Berlín, en la conferencia de Mascudea, la conferencia internacional que hacen 2 o 3 días allí. Este año viene como invitada la profesora Donna Mertens, que Donna Mertens precisamente es una experta mundial en métodos mixtos, pero en concreto en este tipo de diseños, ¿de acuerdo? Va a hacer una conferencia en la que se podrá ver. Estoy seguro de que, aunque no vayáis allí, se grabará en vídeo y nos lo compartirán. Entonces, la idea sería esa, sería poder entender mejor cómo estas personas que llevan tanto tiempo trabajando con este tipo de diseños, pues los utilizan y los implementan, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos a continuación el diseño final, diseño evaluativo, tiene diferentes fases, ¿de acuerdo? Diferentes etapas, va combinando todas las partes, el diseño concurrente durante un periodo de tiempo y se convierte el diseño en evaluativo cuando el objetivo es evaluar un programa o un conjunto de actividades. Sabéis que tanto en la parte de estadística como en la parte cualitativa, la evaluación de programas es fundamental, es un análisis, podríamos decir, más rápido, ¿de acuerdo? Pero es como hacer pasar un examen a una determinada institución, a un programa educativo, a unos protocolos de intervención sanitarios, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la evaluación, por ejemplo, de políticas de cooperación internacional, de lo que sea, se evalúa científicamente, se utilizan estas técnicas para hacer un análisis mucho más rápido
efectivo, pero no es un análisis tan detallado como otros clásicos, y el objetivo es evaluar los programas, ¿de acuerdo? Un conjunto de actividades que desarrollan a cabo principalmente pues las instituciones o las empresas, las instituciones, ¿de acuerdo? Las ONGs, los organismos internacionales, etcétera, etcétera. Dentro de ese entorno es cuando estamos hablando de estos programas de intervención o pues, los conjuntos de actividades sería pues una descripción más básica de lo que es un programa. ¿De acuerdo? Esta sería la idea del último de los diseños que quería proponeros esta tarde para que tengan una idea de los tres básicos, ¿de acuerdo? Los convergente y los secuenciales, explicativo y exploratorio. Y luego ya tenéis los cuatro más sofisticados que podéis comprobar que pues en el fondo están también basados en estos tres básicos que os comentaba al principio. Bien, aquí he intentado recogeros, pues en cierta forma, algunos consejos que podéis encontrar en los trabajos de métodos mixtos, cómo influye el diseño para que sea en métodos mixtos. Hace 3 años estuvimos también en Berlín, en la misma conferencia que os comentaba, 2 o 3 días trabajando con John Creswell y pues aprendiendo, porque entonces él insistía mucho también en el aspecto formal del diseño con métodos mixtos, ¿de acuerdo? El título del proyecto se tiene que elaborar de acuerdo con los parámetros de los métodos mixtos, tiene que incluir qué es un estudio con métodos mixtos, el propio problema del estudio, al respecto de los objetivos y las preguntas de investigación, pues comentar que tenéis que tener en cuenta que siempre en estos estudios habrán preguntas de investigación cualitativas, preguntas de investigación cuantitativas y preguntas de investigación propias de los métodos mixtos, ¿de acuerdo? Tenéis que habituaros a formular preguntas de investigación de los tres tipos para que se llame un estudio de métodos mixtos, ¿de acuerdo? Es importante el diseño del tipo y recogida de datos, qué análisis se va a realizar, de los diferentes flujos metodológicos por separado, por qué razones vas a utilizar los métodos mixtos. Aquí estamos entrando, en cierta forma, en el campo del 3. ¿Por qué 1 más 1 no son 2 y es 3? ¿De acuerdo? Esta es la idea. Pues bien, ¿por qué pretendo conseguir un 3 en lugar de un 2? Esa sería un poco la metáfora que podemos utilizar a la hora de explicitar las razones para utilizar los métodos mixtos. Considerar la inclusión teorética, es decir, cómo va a funcionar el esquema deductivo e inductivo, ¿de acuerdo? ¿Qué teorías, qué conceptos van a regir, a estructurar esa investigación? Por supuesto, incluir una definición de métodos mixtos, seleccionar uno de los diseños de los que hemos visto o bien del que a nosotros nos convenga. El ejemplo que yo os voy a poner ahora pues es un diseño diferente a los que habéis visto, con partes de ellos, pero diferente. Me está preguntando Ángela, ¿podemos considerar métodos mixtos por el simple... por el... A ver, un momento que se me sale esto de aquí. A ver. Si tenéis micro, podemos hablar todos y... Venga, Ángela, que te voy a activar el sonido y el vídeo, pues si quieres que te veamos cómo estás. Bien, esta es una cuestión muy importante la que Ángela está preguntando. Una investigación que tenga una parte cuantitativa y una parte cualitativa no es métodos mixtos por sí mismo. Es uno de los grandes errores que hay. Sabéis que en investigación, en ciencias sociales, de la conducta, de la salud, nosotros lo que necesitamos es triangular, tener diferentes perspectivas del fenómeno que estamos explorando. Puede ser una perspectiva cualitativa, puede ser una perspectiva estadística, ¿de acuerdo? Entonces,
Si es una perspectiva cualitativa, puedes triangular con unas entrevistas, con un análisis documental, con observación, ¿de acuerdo? Son diferentes perspectivas del fenómeno de la triangulación. Pero que tú tengas una parte cualitativa y una parte cuantitativa no es que sea propiamente métodos mixtos, a no ser, Ángela, que sigas todas estas cuestiones que tenemos precisamente en esta pantalla. Que en el título del proyecto se explicite que es de métodos mixtos, que los métodos mixtos se tengan en cuenta a la hora de identificar el problema de estudio, que las preguntas de investigación tengan preguntas con métodos mixtos, que influya que sean métodos mixtos en la recogida, que explícitamente clarifiques las ventajas de utilizar los métodos mixtos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si tú no analizas el momento, por ejemplo, de integración, que es fundamental, lo hemos dejado para el final de esta charla, si tú no clarificas la integración, pues entonces estás triangulando con un estudio cualitativo-cuantitativo o con preguntas cualitativas-cuantitativas, pero Creswell, por poner un poco el pope, el referente de todo esto, Creswell tajantemente dice que no tiene que ver con los métodos mixtos. Los métodos mixtos es otra cosa. Cuando se tiene en cuenta la integración, cuando se clarifica por qué, cuáles son las ventajas para utilizarlos, pues un poco los consejos que estáis viendo, ¿de acuerdo? Por tanto, mi respuesta es que no se puede considerar el simple hecho de tener unas pocas preguntas cuantitativas en un estudio, ¿de acuerdo? Es como una filosofía subyacente, como una secta. Si estás en métodos mixtos, tienes que hacer lo que te digan. Es esto, así, así, así. Con el margen que tiene el metodólogo, el investigador, la investigadora, para abrirse a lo que su fenómeno necesite, por supuesto. Pero parte de la gracia de la metodología es la estructuración y la sistematización, las reglas del juego, ¿de acuerdo? Ese famoso no todo vale. Hay personas que a veces piensan en diseño, en investigaciones, que por hacer cualitativa todo vale. Todo lo contrario, diría yo. Es todo muy sistemático, muy organizado. Y por supuesto el investigador o investigadora tiene la facultad de abrir el diseño, incorporar nuevos datos, etcétera. Pero todo con un método, con un orden y con un registro detallado del procedimiento. ¿De acuerdo? Lamento extenderme tanto, pero bueno, me parecía un tema importante distinguir que una investigación tenga partes cuantitativas y cualitativas y que sea con métodos mixtos. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Bien, esto sería un poco, podéis ver las etapas del diseño, ¿de acuerdo? Podéis ver que toda esa esencia o filosofía oriental de métodos mixtos tiene que estar recogida en todas las partes, ¿de acuerdo? Si no, no podríamos estar hablando de métodos mixtos. Bien, vamos a seguir, si no tenéis ninguna pregunta más, y vamos llegando a la parte de integración. Podéis ver aquí cómo he intentado representar los dos flujos metodológicos. Tenéis a la derecha en rojo el flujo cualitativo y a la izquierda tenéis en gris o en azul el flujo cuantitativo, ¿de acuerdo? La idea sería saber cuándo se puede integrar la información, ¿de acuerdo? Podéis integrar la información a nivel de la recogida de los datos, podéis integrar la información cuando es secuencial, termináis la parte cuantitativa, veis cómo aquí seguiríamos el flujo cuantitativo hasta abajo, hasta el informe de resultados, y a partir del informe de resultados elaboraríamos la recogida cualitativa. Y ya seguiríamos este flujo un poco como una Z invertida o como una N mayúscula, ¿veis una N? Pues seguimos este flujo hacia abajo, seguimos aquí. O por lo contrario, podríamos coger el cualitativo hacia abajo y continuaríamos por el principio del diseño del cuestionario estadístico, ¿de acuerdo? Esa sería la segunda parte. También podéis integrar la información en el informe final, ¿de acuerdo? Tenéis la posibilidad
en el informe final de integrarlo. Sería pues al principio, durante la recogida, o cuando termina un flujo, empieza el otro, o la integración final, ¿de acuerdo? Estos serían los momentos donde sucede la integración, ¿de acuerdo? Bien, aquí en la pantalla pues hemos representando pues los diferentes tipos de integración en métodos mixtos, dependiendo, atención, del diseño que le corresponda, ¿de acuerdo? Podéis integrar en un diseño convergente fundiendo los datos, ¿de acuerdo? Los resultados del análisis se integran y se comparan. Aquí estamos hablando de diagramas, de joint displays, que el programa MassQDA os permite hacerlos, en los que tenemos de lado a lado pues un resultado cuantitativo y un resultado cualitativo obtenidos probablemente en ese mismo cuestionario. En un diseño explicativo podéis explicar los datos, ¿de acuerdo? Sería el tipo de integración. El dato cualitativo se usa para explicar el resultado del dato cuantitativo. Por ejemplo, en una forma narrativa. En una narrativa académica podemos explicar el dato cualitativo, explica el resultado cuantitativo. En el diseño exploratorio podéis trabajar en una construcción de los datos, lo que hemos estado comentando esta tarde. Un resultado cualitativo es utilizado para construir una fase cuantitativa del estudio, ¿de acuerdo? Construyes de uno otro, ¿de acuerdo? Incrustando los datos, el dato cualitativo es utilizado para aumentar o apoyar el dato cuantitativo, ¿de acuerdo? Tenéis aquí en esta pantalla las diferentes formas y aquí tenéis el ejemplo que os había estado comentando y que, si me permitís, en unos pocos minutos pues voy a comentaros qué es lo que estáis viendo, ¿de acuerdo? Como podéis imaginar, es un diseño y un trabajo bastante complejo, pero os lo cuento, ¿de acuerdo? Fijaros que lo he denominado, por en cierta forma, convergente, explicativo, secuencial, ¿de acuerdo? Primero empezamos el año pasado haciendo un cuestionario a los técnicos de igualdad de todos los municipios de la provincia de Alicante. Se les pasó un cuestionario por SurveyMonkey, pero el cuestionario era convergente porque de cada tema que se quería explorar había una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Entonces los temas ya tenías ahí una perspectiva convergente. Pues bien, a partir de ese resultado, hubo 6 grandes temas que nos llamaban la atención, ¿de acuerdo? Uno de ellos lo tenéis representado en el dibujo, en el diagrama que hay en la parte superior izquierda, era cuál era el papel de los políticos en los municipios al respecto de la igualdad, ¿de acuerdo? Al parecer, en la primera parte del estudio, pues salió ese tema de cómo los políticos pueden frenar el desarrollo de la igualdad por su inacción, por su inoperancia, por no tomárselo en serio, podríamos decir, ¿de acuerdo? Por tanto, una vez finalizado el cuestionario, se pasa a la siguiente fase cualitativa. Pero el paso del resultado del cuestionario a la parte cualitativa necesita un trabajo con métodos mixtos, que es lo que ahora os voy a explicar. Nosotros cogíamos la base de datos de MassQDA, hacíamos un análisis de esos 6 temas, ¿de acuerdo? Por eso el diagrama que estáis viendo de los políticos representa un resultado de uno de los temas. Entonces nosotros podíamos ver qué dimensiones y qué atributos tenía cada uno de esos 6 temas, ¿de acuerdo? Podíais ver que la ausencia de sensibilidad hacia el tema de la igualdad era una dimensión, un atributo destacado, ¿de acuerdo? Podéis verlo representado en el diagrama porque MassQDA representa la frecuencia de codificación en estos diagramas por el diferente grosor de la línea, ¿de acuerdo? Podéis ver que hay 4 ejes que tienen las
las líneas un poquito más gruesas, quiere decir que tiene mayor frecuencia de codificación. Podéis ver cómo la inactividad, la formación, son temas destacados y ahí tenéis las dimensiones. Pues bien, a partir de estas dimensiones de explorar, en la parte derecha lo que hacíamos era categorizarlas, ver qué propiedades tenía, la sensibilidad política, la formación, la transversalidad a nivel municipal, entre áreas municipales, ¿de acuerdo? Pues bien, a partir de cada uno de esos temas, lo que se hace es hacer una pregunta de investigación, ¿de acuerdo? Y a partir de esa pregunta de investigación, nosotros lo que hacíamos era dos cosas. La selección muestral de la parte cualitativa última y lo que hacíamos era desarrollar la pregunta operativa de la entrevista de la parte última. Podéis ver un fragmento en la parte inferior del mapa del diseño que estábamos utilizando. Entonces, nosotros podíais ver estas mismas dimensiones y las preguntas. ¿De acuerdo? Tenías el tema, tienes la pregunta y ya luego insertas la pregunta de la entrevista del instrumento que le corresponde. ¿De acuerdo? Los indicadores, el tipo de análisis que vas a hacer con esa pregunta, etcétera, etcétera. Entonces, resumo, de un cuestionario convergente se obtienen 6 grandes temas. Se presentaron un informe y a todo el mundo le pareció fantástico, estupendo. Pero bueno, la Diputación quiere seguir explorando esos 6 temas cualitativamente y dota el estudio de mayor financiación y entonces hete aquí que tienes que retomar de la base de datos de MassQDA del resultado esos 6 temas, los tienes que categorizar adecuadamente y lo que tienes que hacer es ver qué dimensiones o atributos tienen esas categorías y obtener las preguntas de investigación que utilizarás en las entrevistas que profundicen en esos 6 temas solamente. ¿De acuerdo? Podéis ver que en la pantalla estas son las preguntas del tema que hay de los agentes políticos y podéis ver el desarrollo, cómo va del tema, la pregunta de investigación, la pregunta del instrumento y cómo se va resolviendo. Pues bien, parece una bobada, pero el tránsito desde el cuestionario a la parte que estén listas las entrevistas para salir al campo, pues me llevó más de 2 meses de trabajo, ¿de acuerdo? No, no es una bobada. Hay que tener el diseño claro y cómo sacar de una cosa, llevarlo a la otra y tal. Por eso comentamos que los métodos mixtos, pues, son laboriosos y tienen un punto de complejidad. Yo creo que cuando recojamos los datos el año que viene y se analicen este verano, pues va a ser muy chulo el resultado que se va a obtener, ¿de acuerdo? Yo confío en que sí, estoy convencido, porque al menos yo que entiendo cómo es el diseño, estoy ilusionado de ver cómo va fluyendo una parte respecto a la precedente, ¿de acuerdo? Pues bien, esto es lo que quería mostraros, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la idea, mi propuesta para el seminario de esta tarde, pues comentaros un poquito, resumo, pues comentaros un poco qué es métodos mixtos, qué diseños, qué tipología de diseños hay, qué es la integración, que es una parte muy importante, y luego enseñaros un ejemplo de nuestro trabajo para que pudierais darle un vistazo. Como podéis ver en pantalla, la semana que viene pues abordaremos el tema de la aplicabilidad del trabajo con métodos mixtos, pero con el programa MassQDA ya estaremos trabajando con todas las funciones del programa, como preparar un cuestionario, pues hasta que representemos pues gráficamente esos diagramas de lado a lado o join displays con métodos mixtos. Mi consejo sería pues que pudieseis darle un vistacillo a los materiales antes de la sesión del miércoles próximo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en cualquier momento que tengáis una duda, un problema, me mandáis un correo y lo intentamos resolver. Si tenéis cualquier pregunta de lo que hemos estado viendo esta tarde o de la dinámica en general, estoy a vuestra disposición.
Pues Ángela, me alegro de que te haya parecido interesante. Eh, sí, en principio está claro. Yo sé que esto es unas pinceladas muy generales. No hemos entrado en el fondo de la cuestión, más que nada porque tenéis los materiales y como podréis comprobar en los materiales de cada uno de los diseños hay unos diagramas muy grandes de toda una página de todas las fases, todas las etapas y qué hacer en cada momento. Por eso está bien que le deis un vistazo porque en la clase podemos responder dudas o puedo haceros una presentación del escenario global. Pero ya os comento que cada uno de los diseños tiene sus propias particularidades y idiosincrasia. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Si no tenéis ninguna pregunta adicional, encantado de que hayáis podido participar todos y el miércoles que viene a las 4 de la tarde nos vemos aquí y seguimos trabajando. Pues sí, Concepción, pues dale un vistazo al material y mándame un correo con cualquier duda que tengas. Tienes varios temas, está todo explicado, parte más teórica como la que hemos visto hoy y parte más aplicada como la que veremos la semana que viene con más QDA. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Hasta luego.